Yo soy Jesús, esto es Gistec y vamos a ver cómo personalizar Linux Mint. Ya hemos visto cómo descargarlo, cómo instalarlo. Ahora vamos a ver cómo cambiar, por ejemplo, el fondo de pantalla del escritorio. Simplemente clic derecho. Y aquí en esta versión, que era la 22, la 22 sin punto, la que era Wilma, de hace un año, más o menos. Tenemos 4 secciones de wallpapers. Una llamada Linux Mint, solo con los logos. La otra wallpapers, que son estos. Y después tenemos la Wilma. La Wilma tiene paisajes y la siguiente es con imagen. Entonces yo ahí cambio por un paisaje. Y vamos a full screen otra vez. Vamos a System Settings. Vamos a temas. Y aquí tenemos una configuración básica de temas, que sería mixto, oscuro y claro. Estos son colores de énfasis, que es, por ejemplo, el icono que está en la esquina, el icono de cierre. Y también puede ser oscuro o puede ser completamente claro. Y tener un color de énfasis. Después vamos a la configuración avanzada. Aquí tenemos varios segmentos. El primero es el puntero. El segundo es cómo se van a ver las aplicaciones, es decir, la parte del botón y todo esto. Y luego los iconos. Y al final cómo se va a ver el escritorio en general. Aquí, por ejemplo, puedo cambiar la Mint L. Puedes ver cómo cambia el look and feel. Aquí también pues ves que es una lista muy amplia. Cuando veamos las reviews de otras distribuciones, puedes ver que muchas que se basan en Linux Mint reducen esta lista para hacerlo más sencillo. Por aquí tenemos una lista muy larga. Después, por ejemplo, también puedes agregar o quitar. En este caso elegí Papyrus, nada más para que veas la diferencia. Y luego también puedes elegir añadir y eliminar otro tema que no sean los temas por defecto para el escritorio. Y aquí lo podemos descargar y vamos a temas y ya lo vamos a encontrar. Y aquí lo podemos aplicar. Esta es la configuración básica o la personalización básica en la configuración del sistema. Después vamos a ir ahondando un poco más en este tema.
porque pues en mi canal anterior tenía bastante información de esto, de hecho tenemos mucho, y pues lo vamos a ir recuperando para este Gistec Linux. Listo, entonces ahí está. También podemos ir poniendo extensiones. Por ejemplo, aquí si nos vamos, buscamos extensiones. Y aquí lo que vamos a hacer es poner el efecto de burnout que ves por ahí. Le damos clic para descargarlo y lo seleccionamos y lo agregamos. Puedes ver que aquí ya se aplicó. Y también cómo puedo querer que se aparezca. Entonces aquí esta personalización, puedes ver que es sencilla. Después pueden haber opciones más complejas, combinaciones más complejas, pero de entrada pues ves que ya es bastante distinto. O sea, el look and feel. Y aquí descargamos un monitor gráfico solamente para que veas un poco del desempeño del sistema operativo y que veas como parte de la personalización. Vamos a agregar y puedes verlas en el panel que está en la parte inferior. También en la barra de título puedo cambiar lo que son, si vamos a ventanas, regreso, vamos a ventanas, justo aquí. Y damos clic aquí para elegir que sea a la izquierda. O también que sea Mac clásico. O a la derecha. O a la izquierda, según como lo queramos ver. Puedes ver que aquí se ajusta el efecto de quemar ventana que veíamos en el paso anterior. Nada más que se ajusta, se muestra. Vamos a Cinnamon Look para descargar un tema. Vamos a Full Icon Temps. Y podemos seleccionar alguno de estos para que revisemos cómo se efectúa la instalación de algunos iconos por fuera de la lista original, por fuera de la lista que viene como por defecto. Damos clic una vez descargado, damos extraer aquí, esperamos a que se realice, después vamos a copiarlo, vamos a ir a
Aquí batallaba con mostrar hechos ocultos. Lo que vamos a hacer es abrir con permisos de administrador. Nos va a pedir el password. Ahora te voy a mostrar para qué quería hacer eso, para qué quiero hacer eso. Entonces aquí nos vamos a cambiar de ruta. En este caso va a ser USL Share Icons. Y lo vamos a pegar. Una vez que ya está pegado, podemos regresar a la ventana de la configuración. Aquí no se instaló, parece. Aquí está, moneda de White, que digamos que es como la de Adwita. Puedes ver que aquí está. Y solamente era para cubrir ese punto, para que veas cómo puedes instalar iconos que ya están dentro de la galería de la distribución o bien instalarlos desde una página externa. Y ahora vamos a hacer sudo apt install prank, lo cual nos va a permitir instalar el dock. Y ya está. Aquí vas a buscar el prank. Puedes ver que aquí ya está disponible. Vamos a preferencias para que se muestre en otro sitio y que no se empalme con el panel de la parte inferior de la pantalla. Lo pongo a un costado y listo. Continuamos y nos vemos en la próxima clase, si es que sigues en YouTube o si sigues en Udemy.